leyendo tu libro, Ujú, y dentro de que yo soy una personalidad pesimista, que yo ujú. creo que me viene un poco de los 20 años que fui reportero de guerra y corresponsal, he leído un dato que me ha alegrado un poco, y es que cuando hablas de la maldad, los datos indican que un 5% de la población es mala, ¿no? Y me ha sorprendido porque si me hubieras preguntado, ¿cuánta gente crees tú que es mala? Creo que me habría ido a una cifra muy superior, ¿no? Y me alegra de que no sea así. Cuéntanos de dónde viene ese 5% y Ujú. si es real, que me imagino que sí. Sí. Sí, ese 5% yo lo he extraído de uno de los libros que me apasionan de Robert Hart, El psicópata. Cuando Robert Hart se refiere a esta maldad, yo lo defino en el libro, en Criminalmente, como un 5% de personas tóxicas. Por dos razones. Primero, porque la maldad es gradual y hay una maldad cotidiana. Una maldad cotidiana que todos en algún momento hemos llegado a Ejercemos. ejercer. Mentir, engañar, robar el trabajo ajeno, aprovecharnos de otras personas. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que tenemos que distinguir, David, desde un principio entre personas malvadas y actos malvados cometidos por personas que son, digamos, más buenas o más bondadosas. Por una sencilla razón, porque una cosa es la maldad extrema, que la tenemos que vincular muchas veces al contexto histórico, social o económico de un lugar geográfico concreto, y otra cosa es la maldad gratuita. Ejemplo, Gertrude Banicensky, o cualquier tipo de multicidad serial que mate por placer. De hecho, somos de las poquísimas especies del planeta que matamos por placer. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que considero, y no solo yo, sino muchísimos más investigadores, de los que he aprendido muchísimo, por supuesto, que la maldad es un hecho cotidiano. Puede ser una maldad extrema, cruel, ejemplo clásico, el Holocausto en la Segunda Guerra Mundial, pero también es maldad acosar a una niña y que esta niña se termine suicidando. Y es más habitual una conducta de bullying que un asesino en serie psicópata. ¿Esto qué quiere decir? Que estos grandes asesinos, que son, digamos, muy particulares y que la estadística, la ratio nos dice que hay muy pocos en comparación con otro tipo de delincuentes, hay muchos más casos de bullying, de acoso hacia menores de edad, entre ellos, acoso laboral, acoso sexual, que también es un acto malvado. Y no olvidemos que la maldad tiene muchos conceptos y que si nos vamos, a mí es algo que me apasiona, estudiar la Edad Media, al concepto de maldad medieval, al concepto filosófico de maldad, al concepto de maldad religioso o al concepto neurocientífico actual, vemos que todos estos conceptos en su momento histórico, por eso siempre hablo del contexto, el contexto histórico, cultural, político y económico está muy relacionado con la maldad y con la delincuencia. Esto que cuentas va a otra de las ideas que yo me he traído de mi experiencia, ¿no? Con el contacto con la maldad, a veces una maldad extrema. Ujú. Y es la sensación que tengo de que todos tenemos capacidad de hacer cosas que ni nos imaginamos si se dieran las circunstancias, ¿no? Ocurre, por ejemplo, en los conflictos, ocurren circunstancias de pobreza extrema en algunos lugares donde he estado, donde hay esa maldad, ¿no? Es decir, todos somos capaces de maldad, de ser malos. Exacto. No solo somos capaces de ser malos, sino que todos tenemos la capacidad de matar. Investigadores de psicología evolucionista como David Bush dice que gracias a nuestra capacidad de matar hemos evolucionado como especie. Pero esto nos tiene que asustar. Estamos hablando de psicología evolutiva y estamos hablando de que David Bush, en su teoría del homicidio como respuesta ante determinadas situaciones, evidentemente en entornos hostiles, la mayoría de las veces, para defender a tu tribu, para evitar que el hijo del enemigo llegue a ser más fuerte que tu propio hijo, etc., lo hemos utilizado como una ventaja evolutiva. O sea, el homicidio hemos llegado a utilizarlo como una ventaja evolutiva. Otro concepto de maldad que me interesa muchísimo, Hannah Arendt,
Heisman en Jerusalén. Aquí nos habla de un concepto de la banalidad del mal. Entonces, claro, no tenemos que confundir la maldad en tiempos de extrema hostilidad, que tiene unas características y un contexto político, ideológico, religioso, con esta maldad cotidiana y con la maldad extrema que llega a provocar placer en la persona que lleva a cabo estos Una actos. maldad Y hablo gratuita, ¿no? Exacto, exacto. Hablo de maldad de esta madre que maltrata a sus hijos, de una madre que mata a sus hijos, de las filicidas, de un padre que para dañar a su esposa mata a sus hijos. Ojo, o viceversa, de una madre que mata a los hijos para dañar al padre. Hay muchísimas conductas que pueden llegar a ser malvadas, pero capacidad para matar tenemos todos. Pero ojo, no podemos confundir la capacidad de matar con el concepto asesinar. Porque cuando hablo de capacidad para matar, implica que cualquiera de nosotros, tú y yo incluidos, en una circunstancia concreta, en un hábitat concreto, como una respuesta ante, por ejemplo, el miedo insuperable que aparece en nuestro Código Penal, ante una situación de supervivencia o para defender a otra persona en un momento de alto estrés o cualquier otra circunstancia que nos bloquee en ese momento y nuestro instinto haga que respondamos de una manera agresiva, no implica que haya planificación, organización, precio, recompensa, intencionalidad o motivación. Y eso es el asesinato. Correcto. Por eso en nuestro Código Penal tenemos 2 artículos diferentes que tienen una respuesta punitiva ante la muerte de otra persona. El homicidio, por un lado, y el asesinato. Capacidad para matar tienes tú y tengo yo. Yo tengo que defender a mi hija y probablemente con mi peso y mi estatura sacaría una fuerza sobrehumana, demostrado empíricamente en casos que se han dado en diferentes países, pero yo no tengo. Yo creo que no tengo la capacidad para organizar un asesinato, planificarlo. Lo que se llama a sangre fría, ¿no? Correcto. Otra cosa es una respuesta agresiva ante una situación de amenaza. Ahí probablemente yo responda agresivamente igual que tú. Pero asesinar fríamente, como muchas personas, hombres y mujeres en este país, planificar, organizar, tener una motivación, bien sea emocional o instrumental, ya es otra cosa. La pregunta que yo creo más os suelen hacer. El asesino. Nace, se hace, son las circunstancias que le ha tocado vivir, los traumas, los abusos, se habla muchas veces, ¿no? Aquellos que han sufrido abusos de pequeños terminan ejerciendo esa violencia en otras personas, o es un gen concreto, una determinación por nacimiento. ¿Qué es lo más determinante a la hora de definir o al que alguien dé ese paso y asesine? Somos uno de los seres más complejos del planeta. El Homo sapiens es un ser biopsicosocial. Influye la biología, influye la personalidad, sus rasgos de personalidad, su temperamento e influye el entorno. El crimen, desde luego, es multifactorial. A fecha de hoy, con todas las investigaciones que yo he hecho y que he publicado, no puedo responderte qué pesa más. Si la biología, la psicología, los rasgos de personalidad o el entorno. ¿Por qué? Porque cuando yo he estudiado multitud de crímenes, tanto femeninos como masculinos, e incluso de crímenes de menores de edad, resulta que en unos casos pesa más la biología, porque a lo mejor tienen el gen MAOA que se activa con una infancia excesivamente traumática, y esto lo explica muy bien James Fallon, un neurocientífico, y cuando hablo de un trauma excesivo, no estoy hablando de un castigo contra la pared o de una tortita o un azote en el culo, sino de vivencias realmente traumáticas que marcan a ese sujeto y que después las monopoliza y las trata en sus fantasías. En segundo lugar, como estaba diciendo, estos serían biológicamente el gen MAOA, que se activa por este trauma intenso. En segundo lugar, los datos o los rasgos y el temperamento, es decir, rasgos psicológicos y las pautas de crianza y el entorno. Entonces, en unos asesinos... La educación, ¿no? Correcto. En unos asesinos va a influir más sus rasgos biológicos. Esto no quiere decir que hablemos de un determinismo, sino de una predisposición a la agresividad o a la violencia. En otros va a influir mucho más las pautas de crianza, el entorno y la socialización.
Y en otros, lo que van a influir es su carácter, su temperamento y sus rasgos de personalidad. Hay un caso muy paradigmático que es el hijo de Escobar. Ha tenido pautas de crianzas violentas, ha vivido conductas antisociales. Le han enseñado a que puede conseguir lo que quiera abusando sin límite de los demás. Y sin embargo es un sujeto totalmente prosocial que se ha alejado por completo de cómo era su padre. Y también será al revés. Gente que haya nacido en un entorno sano, ¿Correcto? con una educación correcta, teniendo, digamos, una infancia feliz Ujú. y que terminen siendo asesinos. Eso es Es, posible. O sea, me imagino que improbable, pero posible, ¿no? es posible, es decir, dentro del ámbito criminal y del ámbito conductual, sobre todo de delitos violentos, hay muchas particularidades. La criminalidad es la interacción de complejos, de múltiples factores muy complejos. Es decir, cuando se estudia un crimen en concreto o el perfil criminológico, psicológico de un asesino o asesina en concreto, tenemos estos tres pilares. Primero nos vamos a la biología. ¿Tiene algún tipo de anomalía en su estructura o en la función de su cerebro que le haga o que se termine convirtiendo en un psicópata, en un asesino en serie, en un maltratador, en un agresor sexual? ¿Tiene algunos rasgos de personalidad que hacen que podamos llamarle psicópata? ¿O el entorno es el que ha hecho que, viviendo en una situación de marginalidad, pobreza, con una baja tolerancia a la frustración y el hecho de querer conseguir legítimamente objetivos que no puede conseguir debido a su situación, termine convirtiéndose en un delincuente? De modo que no podemos decir con certeza qué es lo que más pesa, porque en cada individuo, en cada crimen, va a pesar más una cosa que otra. Tenemos casos en España donde lo que pesa son los rasgos de psicopatía. Bretón, Ana Julia Quezada, Javier Rosado. Pero en otros pesa otro tipo de conductas. Tomás Jimeno, pues lo que más pesa en Tomás Jimeno es ese rechazo y esa baja tolerancia a la frustración a que su mujer le abandone. Y estas son las pautas de crianza. Eso es lo que hace tan interesante también el crimen, ¿no? El que haya tantos elementos, tantas variantes, Exacto. que cada crimen sea una cosa que hay que estudiar casi por sí misma, De ¿no? modo individualizado, Sí. correcto. Pero luego sí que hay, bueno, gente como Jesús Puyol, ¿no? Que lo citas en el libro, Sí. ¿no? Y hay una cita que a mí me ha gustado, ¿no? Dice que el mal se esconde en el cerebro, no en el alma. Jesús Puyol es un neurocientífico de aquí, de Barcelona, al que sigo hace muchísimos años. Leo todo lo que publica la neurocriminología, que es, digamos, una nueva rama de la criminología que nace a partir de la investigación de los lugares del cerebro donde podemos mapear, como dice Jesús Puyol, estos lugares o estos puntos cerebrales que hacen que una persona esté más predispuesta a cometer un crimen o actos violentos, es fascinante, porque durante muchísimos siglos el mal ha estado en el alma. El mal se vinculaba a la religión, a la fe, a la brujería, a la herejía, a la demonización. Muchas veces esta demonización no existía desde el punto de vista de que ocurriera algo que ellos pudieran decir que te ha poseído el demonio. Murieron millones de mujeres en la Edad Media porque dos monjes crearon el libro El martillo de las brujas, el Malium Maleficarum, donde, bueno, pues si tenías unas características físicas, determinados lunares, Bruja. o eras excesivamente atractiva y un monje caía enamorado de ti, le habías hechizado. Entonces, ¿dónde estaba la maldad? La maldad estaba vinculada a la fe y al alma y al pecado. Después pasamos al concepto filosófico de maldad, pero hoy Adrian Rain, pionero, y James Fallon, seguidor de las investigaciones de Adrian Rain, han descubierto que hay diferencias funcionales y estructurales en el cerebro de los humanos que predisponen a que sean más agresivos o más violentos. ¿Esto qué quiere decir? Que se puede visualizar qué puntos del cerebro, qué partes de nuestro cerebro son diferentes a las partes del cerebro de un asesino en serie, por ejemplo, con rasgos psicopáticos. Y esto es muy interesante porque en Estados Unidos se lleva utilizando la técnica de la neuroimagen hace años y se muestran estas pruebas de neuroimagen donde
en los juicios. Aquí en España la primera vez que se ha utilizado una neuroimagen en una sala, en un tribunal, fue en el caso de Patrick Nogueira, el asesino o descuartizador de Pioz. Su abogada, Bárbara Arroyo, mostró repito, la abogada defensora, Bárbara Arroyo, mostró neuroimágenes en sala para intentar explicar que el cerebro de Patrick Nogueira tenía disfunciones en el mismo y que no podía actuar del mismo modo que actúa una persona sin estas anomalías. Con lo cual no es culpa suya, simplemente tiene una patología, un defecto en el cerebro que le hace cometer esos crímenes. Ojo, puede ser un eximente. No es un eximente. No lo es. Un psicópata que comete un crimen tan aberrante, tan cruel como Patrick Nogueira, que mata a 4 miembros de su familia, cumple los 2 requisitos que en nuestro Código Penal se exigen para tener responsabilidad criminal. Hablamos de imputabilidad. ¿Cuáles son estos 2 requisitos? El elemento cognoscitivo, primero, saber que lo que estás haciendo está mal y aún así lo haces, y el elemento volitivo, el querer hacerlo. Cuando hablamos de imputabilidad, cuando estamos ante un sujeto con algún tipo de patología mental donde estos elementos no se dan. En España, los psicópatas o los sujetos con rasgos de psicopatía son totalmente imputables porque tenían la opción, de hecho la tienen, de actuar de un modo diferente al que lo hicieron.